En esta sexta clase vamos a analizar la nueva ley de transformación de velocidades que se va a derivar de las transformaciones de Lorentz. En la clase 4 habíamos visto la ley de adición de velocidades que salía de las transformaciones de Galileo, ¿no? Que son estas que están acá. Recuerdo así muy brevemente, para encontrar la relación entre las velocidades vistas desde S y desde S', partimos de la relación entre las coordenadas vistas desde S y desde S', es decir, de las transformaciones de Galileo, y lo que hacemos es derivar. O sea, nosotros acá pondríamos la derivada de X respecto de T, ¿no? Y acá lo mismo, derivar respecto de dt. Pongo dt porque dt' en el caso de la mecánica newtoniana es dt, ¿no? O sea, el intervalo de tiempo que mide un observador del sistema primado es el mismo que el que mide un observador del sistema no primado. Dicho con el ejemplo de siempre, si voy arriba del tren y para mí, pasajero del tren, pasa 1 hora, para el que está en la plataforma también pasa 1 hora. Entonces, cuando uno divide acá, cuando calcula el diferencial de X, por ejemplo, y después va a dividir por el diferencial de T para encontrar la velocidad, el diferencial por el que divide acá es el mismo que el que divide acá esta otra parte. Entonces, cuando yo hago de X a dt, esa es la velocidad componente X, y después hago de X' a dt' o dt, que es lo mismo, esa es la velocidad en X', y tengo este término. Y cuando derivo esto respecto del tiempo, bueno, el tiempo es constante. La velocidad de C' es constante. Estamos hablando de sistemas inerciales que viajan con velocidades fijas unos respecto de otros. Y bueno, entonces cuando hago la derivada acá me queda la velocidad en S'. Y análogamente para encontrar la relación entre I', que es la misma la velocidad, ¿no? Y la relación entre BZ' y BZ. Bueno, ¿cómo se modifica todo esto ahora bajo transformaciones de Lorentz, que son, por decir de una forma, las transformaciones correctas, ¿no? Las de Galileo son buenas a bajas velocidades. Bien, entonces, para hacer eso nosotros agarramos las transformaciones de Lorentz, esta y esta, y calculo su diferencial, o sea, el diferencial de X va a ser el diferencial de X' más B por el diferencial de T', o sea, esto que está acá. Diferencio esto, ¿no? Eso es lo que hago. Y lo mismo lo hago a esto. Calculo su diferencial. Entonces el diferencial de T va a ser el diferencial de T', lo que se ve acá. Y ahora la velocidad en X la escribo como dx a dt. Y bueno, en vez de poner dx pongo todo esto dividido todo esto. Es esta cuenta que está acá. Y si ahora yo divido todo por dt', me queda esto. Donde ya identificamos que esto de acá arriba es la velocidad que mide el observador de X', lo mismo que esto. Y esta es la velocidad que mide el observador desde la plataforma. Entonces me queda que Bx es Bx' más, ¿no? Toda esta cuenta. Entonces esta es la relación, es la nueva ley de transformación de velocidades. Fíjense que no es como la de Galileo, donde Bx es Bx' más la velocidad del sistema. O sea, esto que está acá, Bx es Bx' más la velocidad del sistema. Es decir, la velocidad que se ve desde abajo es la velocidad que tiene la persona desde arriba del tren más la velocidad del tren. No es eso, sino que es, bueno, parecido. A eso hay que dividirlo por este término. Que si las velocidades son bajitas respecto de la luz, todo lo que está acá abajo vale más o menos 1, así que vale la ley de transformación de Galileo. Bueno, para encontrar la relación entre la velocidad componente Y se procede de la misma forma.
se diferencia, I es igual a I', bueno, diferencio de I, entonces será de I', y después divido por dt, y en vez de poner dt, pongo lo que vale dt en términos de dt', ¿no? Entonces acá abajo aparece esto. Y hago lo mismo, divido por dt', ¿no? Arriba y abajo. Y obtengo esta ley de transformación para la velocidad en I. Fíjense que la componente en Y queda afectada por la componente en X, en el caso relativista. El sistema se mueve en la dirección X. O sea, queda afectada por la componente de velocidad en la dirección en la que se mueve el sistema primado. En este caso el sistema primado se mueve en la dirección X, entonces cualquier velocidad VI o VZ queda afectada por ese valor. Bueno, lo mismo para VZ, ¿no? Entonces acá tenemos las transformaciones, las que vimos antes, y acá están las inversas. Que las inversas yo las puedo obviamente obtener despejando acá Bx, perdón, despejando en esta Bx' y sacando Bx' en función de Bx, o puedo pensar en esto, que es, bueno, ningún sistema es privilegiado. O sea, si yo me paro en el sistema S, veo que el S' se mueve con velocidad v, ¿no? Entonces la relación entre algo de S y de S' es esta. Ahora, si yo me paro en el sistema S', el sistema móvil va a ser el S, que se va a mover con velocidad menos Bs', ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer para encontrar la relación entre Bx' y Bx es donde dice acá X', ahora va a ser Bx, porque yo donde yo me paro, digamos, donde yo me paro como observador, a ese sistema lo estoy llamando, si quieren, S. Es el sistema fijo, por decirlo de una forma, ¿no? No existe lo fijo, pero en el sentido de que ahora yo estoy fijo, ahora será el S el que se mueve. Entonces acá, reemplazando donde dice las primas por las no primadas, y teniendo en cuenta que si yo estoy en el sistema S', ahora el sistema S se mueve con velocidad menos Bs', puedo, tomando esta expresión, encontrar esta expresión. ¿Está bien? Bueno. Entonces obtenemos la nueva ley de adición de velocidades para pasar del sistema S' al S o desde el S al S'. Bien. Ahora vamos a aplicar esto a algo que ya vimos, que fue, por ejemplo, el experimento de Fizeau. Lo que quería medir Fizeau era si el éter arrastraba o no, si los cuerpos arrastraban o no el éter, las sustancias. Entonces él quiso medir en su experimento si el agua, sustancia transparente, arrastraba parcial o totalmente el éter, que era esa sustancia extraña, por medio por el cual viajaba la luz, y donde la velocidad esa de la luz, la velocidad de 300.000 km por segundo, era justamente la velocidad respecto a ese éter, ¿no? Bueno, entonces lo que hizo es, ya lo habíamos visto esto en la primera clase, hacer pasar luz por estos tubos por donde corrían agua, de tal forma que en el tubo de abajo el agua iba en el mismo sentido que la luz. Así que si el agua arrastraba al éter,
medio en el cual viaja la luz. Entonces la velocidad de la luz para la persona que está abajo va a ser más grande que en este otro caso, donde la luz viaja en un sentido y el agua viaja en el otro. Entonces, esa diferencia de velocidades me daba que la luz viajaba, le tomaba menos tiempo en atravesar este tubo que en atravesar este. Esa diferencia de tiempos va a producir un desfasaje a la salida de la luz, ¿no? El desfasaje está dado por la diferencia de tiempos por este factor. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, para calcular esa diferencia de tiempo, yo resto el tiempo que tarda la luz en atravesar este tubo, el tiempo más largo, porque acá la luz va en contra de la corriente de agua, menos el tiempo que tarda en atravesar este tubo, que es un tiempo más corto porque la luz va a favor de la corriente de agua. Bien, entonces la velocidad del agua en este tubo en el que va más lento, la velocidad de la luz, digo, en ese tubo en el que va más lento, para un observador de tierra, es la velocidad que tiene la luz en el agua, que es C sobre el índice de refracción del agua, ¿no? En el caso del agua es 1,33, si mal no recuerdo, pero al cual hay que restarle la velocidad del agua. Y uno lo que hizo Fizeau es multiplicar por un factor que representa que quizás el arrastre puede no ser total. O sea, este zeta es un factor que va entre 0 y 1. Si vale 0 quiere decir que el agua no arrastra al éter. Si vale 1 quiere decir que el arrastre es total. Y un valor intermedio quiere decir que el arrastre es parcial. Entonces, si uno hace esta cuenta para calcular el delta T, cuenta fácil, me da esto, y efectivamente se midió un arrastre parcial con un zeta correspondiente a este valor. O sea, eso es lo que se midió en el interferómetro de Fizeau. Bien. Por otro lado, Fresnel ya había estudiado el movimiento de la luz dentro de un medio transparente que se movía con velocidad v. Y había encontrado que para el observador que estaba fijo en tierra, todo se sucedía como que si el medio transparente arrastraba al éter, por donde viajaba la luz, pero de forma parcial. O sea, la velocidad de la luz para la persona que está abajo sería la velocidad de la luz respecto del medio transparente, más o menos, de acuerdo a cómo se mueve ese medio transparente, no la velocidad del medio transparente, sino la velocidad por un factor más chico que 1, que sería entonces el factor del arrastre. Entonces, si yo en el experimento de Fizeau pongo esto como velocidad de la luz en los dos tramos del tubo, en uno me queda este término, en otro me queda todo esto, bueno, obtengo esta expresión que es justamente coincide con la que se obtuvo acá, ¿no? Si uno pone zeta como este factor de arrastre. Entonces todo parecía coincidir y todo parecía indicar entonces que los medios transparentes arrastraban parcialmente al éter, pero bueno, después sabemos que los experimentos fundamentalmente de aberración estelar daban cuenta de que eso no era posible. Entonces acá se estaba en un problema, porque al final, ¿qué es lo que pasaba? ¿Lo arrastra o no lo arrastra? Bueno, vamos a ver
vamos a ver qué nos dice de todo esto la nueva ley de adición de velocidades. Si ahora en vez de pensar en un éter, etcétera, etcétera, no pensamos en nada de eso, simplemente aplicamos la ley de adición de velocidades para el caso en que la luz, en este caso el sistema S' sería el agua, ¿no? Sería un sistema para el cual el agua está fija. El agua corre a velocidad v. S' sería un sistema para el cual esa agua está fija. Bueno, si yo tengo que analizar el caso en que la luz viaja en la dirección del agua, que es este caso, bueno, ya sé que no se trata de sumar entonces las velocidades, sino que hay que dividir por este factor. La ley de división de velocidades es esta, ¿no? En este problema, esta sería la velocidad de la luz que tiene en el agua, con el agua quieta, digamos, y eso es C sobre N. Y esto que está acá sería más la velocidad del agua. Análogamente para el caso en que la luz va en sentido contrario al agua, ¿no? La ley de adición de velocidades es esta, simplemente cambio el signo de la velocidad de S'. Entonces ahora si yo reemplazo estas cosas en la cuenta, en esta cuenta, ¿no? Esta es la cuenta suponiendo que las velocidades del agua y de la luz en el agua se suman y se restan. Pero si yo en vez de hacer eso reemplazo lo que obtuve ahora, en vez de poner simplemente que se suman o se restan, como lo dice Galileo, sino que digo, bueno, se suman o se restan como lo dicen las transformaciones de Lorentz, me va a quedar que esta cuenta se va a transformar en esto, ¿no? Donde este término que está acá arriba sale de que la suma o resta de velocidades, vamos a la hojita anterior, la resta es esto. Así que este término que está abajo de todo dividiendo pasa arriba, ¿no? Lo mismo para este otro término. Os obtengo esto. Y si hago las cuentas, sigo haciendo cuentas, obtengo esto. Y de ahí puedo sacar un desfasaje y medirlo. Y veo que el desfasaje que se obtiene más o menos coincide también con esto. Coincide con esto, pero esta cuenta no es la misma, claramente, que la que obtuvimos antes, ¿no? Que esta. Porque en la cuenta de Lorentz, este término que está acá abajo no aparece. ¿Está bien? Pero fíjense que si no aparece, siendo c cuadrado mucho más grande que b cuadrado, que esto esté o que no esté, más o menos cuando mido no me puedo dar cuenta fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver que en realidad lo que obtiene Fresnel es un límite de baja velocidad de el desfasaje correctamente calculado, que sería con este delta t. El desfasaje correctamente calculado que sería con este delta t. Y no con el que obtiene Fizeau, que sería poniendo este término acá arriba, b por esto, y acá abajo también. Bueno, vamos a ver eso, o sea que en realidad la ley de adición de velocidades conduce al arrastre parcial que encuentra Fresnel cuando el medio transparente se mueve a velocidades normales, es decir, se mueve a bajas velocidades, ¿no? A muy bajas velocidades en relación a la de la luz. Y para ver eso, lo único que hago es
desarrollar en Taylor 1 sobre este término, ¿no? Considerando que este término es algo muy chiquitito, porque en las condiciones normales de los experimentos, las velocidades que uno puede lograr de algún medio transparente como el agua, un pedazo de vidrio, lo que sea, es mucho más chica que la velocidad de la luz. Estoy hablando de la época de Fresnel, ¿no? Entonces, si uno hace eso y desarrolla en serie de Taylor una cosa así, 1 sobre 1 más epsilon, le da 1 menos epsilon. Entonces me va a quedar C sobre N más B por 1 menos epsilon, donde el epsilon es este factor, este término, que es chiquito porque B es mucho menor que C. Si uno hace esta cuenta, llega a todo esto, donde ahora puedo despreciar otra vez este término, B cuadrado sobre C, porque C es enorme, lo puedo despreciar en relación a términos como B, o B sobre N cuadrado, ¿no? Y bueno, si hago desprecio y saco después B factor común, llego al arrastre que obtuvo Fresnel, ni más ni menos. Lo mismo para el caso en que la luz viaja en sentido contrario a la corriente de agua. Ahora, 1 sobre 1 menos epsilon, el 1 sobre 1 menos epsilon es esto, ¿no? 1 sobre 1 menos epsilon. Se puede desarrollar en C de Taylor y queda como 1 más epsilon. Hago la misma cuenta, hago la misma aproximación, tirar B cuadrado sobre C frente a términos como B. Y bueno, no puedo tirar esto porque si no me quedo sin nada. Y obtengo otra vez la expresión que obtuvo Fresnel. Entonces, esto de alguna manera refuerza, vuelve a reforzar la ley de transformación de velocidades, que a su vez se basa exclusivamente en las transformaciones de Lorentz. Pero fíjense que para hacer todo esto, no tuve que suponer la existencia de ningún éter, y mucho menos la existencia de un arrastre parcial o total de ese éter. Porque recordemos lo que pasaba con todo esto, por ejemplo, en el experimento de Michelson-Morley, el resultado negativo daba que la luz tenía que arrastrar daba que la Tierra tenía que arrastrar totalmente al éter. Pero el resultado de las observaciones de aberración estelar me decía otra cosa. Y el resultado de Fizeau me decía otra cosa, que había un arrastre parcial, ¿no? En sus experimentos con el agua corriendo, con la luz corriendo adentro del agua, moviéndose a cierta velocidad. Bueno, esto me permite prescindir totalmente del éter y entonces ya no tener que preocuparme por el arrastre parcial, total o lo que sea, para explicar lo que se observaba. Bueno, esto es todo para esta parte y en la próxima, bueno, continuaremos con algunas, si quieren, consecuencias más de las transformaciones de Lorentz. Bueno, por ahora nada más.